Trick shot troneras de las esquinas. Okay, let's go. Saludos amigos, en este video les estaré mostrando 3 trick shot. Como siempre les aclaro que para hacer estos tiros no es necesario utilizar herramientas, solo se necesita mucha práctica. En los 2 primeros tiros utilizo el taco multimillonario para hacer la práctica, pero ya depende de cada jugador con cuál taco hace la práctica. Solo les recuerdo que si van a realizar los tiros utilizando un taco de bajo nivel en fuerza, quizás no funcione. En esta imagen gráfica les detallo las referencias. Primero vamos del lado derecho. Como pueden ver, el punto de salida es el del medio en la banda derecha abajo. El punto donde se debe apuntar o colocar la guía del taco es el primero de arriba hacia abajo de la banda del lado derecho. Si se hace el tiro en esta posición mencionada, la tronera objetivo será la de la esquina derecha abajo. La fuerza que se le da al tiro es de 4.5. Del lado izquierdo se puede hacer el tiro de la misma manera. Lo que cambia es que la tronera objetivo pasaría a ser la de la esquina izquierda abajo. Como siempre, primero hago la práctica a modo de indirecta y después golpeando a otra bola. Algo que les quiero aclarar es que este tiro sí se puede practicar con tacos de bajo nivel en fuerza, pero es lógico que la medida de la fuerza ya no sería la misma. Quizás se le tenga que aumentar, pero esos ajustes los tiene que hacer cada jugador a la hora de practicar el tiro. Muy bien amigos, ahora haré lo mismo, pero del lado izquierdo. Ahora la tronera objetivo es la de la esquina izquierda abajo. Si les está agradando este contenido, no olviden dejar su like. A los que son nuevos visitando el canal, los invito a suscribirse. La siguiente práctica será apuntando de arriba hacia abajo. Se utiliza el mismo mecanismo para practicar, solo que ahora las troneras objetivo serán las esquinas arriba. Todo depende de qué lado se hace el tiro. Como siempre les recomiendo hacer estos ejercicios para aprender las referencias y también porque el juego muchas veces en las actualizaciones hace pequeños cambios en las medidas que no se logran ver a simple vista. Este trick shot no es tan complicado de aprender, solo es cuestión de practicar, recordar la referencia y medida de la fuerza en el taco. Muy bien, aquí les dejo el ejemplo golpeando a otra bola, en este caso a la bola 8. Recuerden que no necesariamente la bola a golpear debe quedar justo en la referencia. Si queda cerca igual, se le puede hacer el tiro. El siguiente trick shot de 6 bandas es a máxima fuerza. Este tiro sí no recomiendo hacerlo con tacos de bajo nivel en fuerza. Aquí en esta práctica estoy utilizando el taco multimillonario. Este tiro sale del punto del medio de la banda izquierda abajo y se apunta o se coloca la guía del taco en el primer punto medio de arriba hacia abajo de la banda del lado derecho. Haciendo el tiro en esta posición, la tronera objetivo es la del medio abajo. Ahora haré la práctica a modo de indirecta y después golpeando a otra bola. De esta manera se practica el tiro. Recuerden que es a máxima fuerza. Colocamos la bola blanca y la guía del taco en los puntos indicados y le damos a máxima fuerza en el taco.
Ahora del lado derecho hacia el izquierdo, hacemos el mismo procedimiento. En esta posición la tronera objetivo sigue siendo la del medio abajo. Apuntando de arriba hacia abajo, en esta posición la tronera objetivo pasa a ser la del medio arriba. Las referencias son las mismas, solo cambia la posición y la tronera objetivo. Apuntando del lado izquierdo arriba hacia el derecho, igual se puede hacer el tiro. La tronera objetivo en esta posición sigue siendo la del medio arriba. Bien amigos, aquí les dejo el ejemplo golpeando a la bola 8. Recuerden practicar mucho en modo sin conexión, esa es la clave para aprender a dominar estos tiros. Para el siguiente trick shot, utilizo el taco Arcángel al máximo y una cuenta con 86 en el rango de la potencia de colección. Esto lo aclaro porque el tiro no sale en cuentas con un rango por debajo de 80 en la potencia de colección. A medida que se va subiendo de rango en la potencia de colección, los tacos van adquiriendo bonificaciones. Esto ayuda para hacer algunos tiros que requieren de fuerza máxima. Trick shot. 8 bandas fuerza máxima. En la imagen se puede apreciar la referencia de este tiro, el punto de salida y el punto donde se coloca o se apunta la guía del taco. Tomen en cuenta que al hacer el tiro en esta posición, la tronera objetivo es la de la esquina izquierda abajo, pero el tiro también se puede hacer apuntando de derecha a izquierda y de arriba hacia abajo. Para practicar el tiro, colocamos la bola blanca en los puntos indicados y le damos a máxima fuerza en el taco. Como ya les aclaré, se requiere un taco al máximo y que la cuenta tenga el rango de 80 para arriba en la potencia de colección. Aquí les dejo el ejemplo golpeando a la bola 8. Espero puedan practicar alguno de los 3 tiros para hacerlos cuando les quede esa oportunidad en una partida. Buena suerte, amigos.